Señor Dios, Padre eterno, sea siempre alabado y adorado por aquellos que reconocen que solo tú eres Dios. Estamos rodeados de ruidos y voces con apariencia de tu hablar. Estamos cansados de escuchar palabras sin verdad, sin el calor de la intimidad personal, sin la eficacia del amor comprometido. Usted, Señor, nos hable con una palabra nueva. Háblanos como usted quiera. Usted conoce nuestras necesidades. Por eso queremos escucharte, porque tu palabra nos muestra la verdad, nos revela la eficacia de tu amor, nos ofrece la participación de tu misma vida y nos muestra la manera de estar preparado para el fin. Señor Jesús, que tu palabra se haga carne en nuestras vidas. Por eso, hoy te ofrecemos nuestro corazón, nos abrimos a tu palabra santa. Siembra en nosotros tu palabra, que tu Espíritu Santo la haga fecunda, la haga real, donde cause un impacto en nosotros, tanto así que nos libere, nos sane, nos llene de gozo y alegría. Queremos ser luz en las tinieblas, eco de tu voz en el mundo, proclamando tu evangelio y dando testimonio viviente que tuyos somos. Bendícenos ricamente con el Espíritu Santo, con su presencia, con su llenar. Gracias, Señor Jesús. Amén. El pueblo de Dios sea bendecido en el nombre de Jesús. Hoy nos vamos a preparar para algo que el Señor tiene para nosotros. Y el tema que estamos desarrollando, que venimos desarrollando más bien cada domingo, parte de una pregunta. ¿Usted está preparado para el fin? Para usted, estimado oyente, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿considera que esos acontecimientos están muy lejos o no tiene la convicción que llegará el fin de los tiempos y no los considera como una prioridad en su diario vivir? No podemos olvidar lo que hacemos hoy, hermanos y hermanas, amigo, amiga, oyente. No podemos olvidar que lo que hacemos hoy determinará el próximo futuro. Por eso Dios, en su buen querer, está desvendando muchas cosas para su iglesia a través de estos estudios consecutivos. No para llenarnos de terror, hermano y hermana, sino que esta palabra cause algo tremendo que sea para prepararnos para el fin. La palabra de Dios, recuerde, detalla muchos aconteceres relacionados con la venida del Señor y eventos escatológicos que se vienen cumpliendo exactamente como lo relata. No hay ningún otro libro en toda la existencia humana que pueda relatar acontecimientos futurísticos y los cuales se están cumpliendo cabalmente como la Biblia. Por eso, al abrir, leer y escuchar la palabra de Dios, usted podrá darse cuenta cómo Dios anuncia escatológicamente una serie de eventos que se han cumplido con tanta precisión y cómo otros eventos se vienen cumpliendo y otros están por cumplirse verazmente en un futuro cercano, que son acontecimientos que va a experimentar el ser humano y todo el universo. Recuerde, cada porción de la Biblia hace un impacto en toda la creación. Por ejemplo, hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos encontrar libros como el Evangelio de Mateo. Especialmente si leemos el capítulo 24 y 25, aquí nos describe un cuadro acerca de las señales antes del fin. Aún nos muestra en cuanto a la venida del Señor o del Hijo del Hombre y nuestra preparación como vírgenes prudentes
llenas del Espíritu Santo, sirviendo al Señor con sus talentos para recibir justamente el galardón en el tribunal de Cristo en las nubes. Y termina la porción en Mateo con el juicio de las naciones. Si usted llega a ir a las epístolas de Pablo a los tesalonicenses, exactamente en el capítulo 4 y 5 de Primera a los tesalonicenses, aquí comienza a ser detallado claramente en cuanto a la venida del Señor, teniendo la esperanza que todos los que viven y duermen en Cristo Jesús estaremos siempre con el Señor. Si nos vamos a segunda a los tesalonicenses capítulo 2, aquí hay una palabra de corrección sobre el concepto equivocado acerca del día de la venida del Señor y la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. Entre otras cosas, este llegará a ser un hombre sin ley, que destruirá y corromperá a muchos a un grado inconcebible. Aún blasfemará contra Dios y engañará a los hombres. Va a ser el tiempo más oscuro de la raza humana. Y por último tenemos en el Nuevo Testamento el libro de Apocalipsis o de Revelaciones. Aquí el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis para animar a los cristianos a mantenerse fieles hasta que Jesús regrese. Y sepamos que el justo juicio de Dios caerá sobre las naciones que les han dado las espaldas. De tal manera, queridos hermanos, según la Biblia, que en el juicio del gran trono blanco serán juzgados los incrédulos resucitados. Dice la Biblia que grandes y pequeños serán resucitados en aquel día y serán juzgados según sus obras, conforme a lo que está registrado en los libros que serán abiertos. ¡Wow! Es que no hay nada que quede en el olvido. Todos los hechos de los hombres, grandes o pequeños, todos aquellos que los incrédulos han hecho, serán juzgados. No se ha perdido ni una coma, no se ha perdido ni una letra en el cual estén escritos los libros, en los libros esté registrado cada uno de estos hechos. Y serán juzgados en ese mismo trono blanco los demonios de hoy y serán lanzados al lago de fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles y a todos los que le han seguido. Y ese mismo destino será también para la muerte y el Hades, el falso profeta, el hombre de pecado y la bestia, donde serán atormentados eternamente. Y el diablo sabe que le queda poco tiempo. Por eso él está moviendo estratégicamente para causar un daño a la humanidad. Pero gracias al Señor que hoy Dios lo tiene a usted y me tiene a mí como la iglesia del Señor para dar testimonio de la vida de Dios. Oh Señor Jesús. Pero también en la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, especialmente en el capítulo 2, en el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y el 11, detallan eventos escatológicos que son muy puntuales, de los cuales algunos se han desarrollado, otros los estamos viviendo, mientras unos más se darán en un futuro muy cercano. Amados oyentes, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, en esta oportunidad seguiré detallando el contenido del libro de Daniel, pero vamos a mirarlo muy general. Por ejemplo, el capítulo 2 nos muestra la gran estatua con la que soñó el rey Nabucodonosor. En el capítulo 7 son presentados 4 animales o bestias que representan los imperios que históricamente han dominado el mundo. En el capítulo 8
son descritos el carnero con un cuerno más alto que el otro y que representan el imperio medo-persa, y un macho cabrío que representa el imperio macedónico griego. Cuando nosotros entramos en el capítulo 9 de Daniel, tenemos la profecía de las 70 semanas, que a partir de hoy será nuestro tema de estudio. Y el capítulo 11, que revela acerca de los reyes del norte y del sur. Definitivamente, queridos hermanos y estimadas y estimados oyentes, el libro de Daniel se nos revela el destino del gobierno humano en la economía de Dios. Pero sucede y pasa, queridos hermanos, que para comprender las 70 semanas de Daniel en el capítulo 9, tenemos que entender la relación única de Dios con el pueblo y la tierra de Israel. No podemos entonces abarcar las 70 semanas de Daniel hasta cuando tengamos una orientación de parte de la Biblia de por qué en las 70 semanas está incluida la tierra o la nación de Israel. Pero esta relación consta de 4000 años y se remonta a la época de Abraham, más o menos sobre los 2000 años antes de Cristo. Dice la Biblia que Abraham vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos, donde actualmente se encuentra la nación de Irak. En Ur, Abraham y su familia se pusieron en camino hacia Canaán, la actual Israel. De manera que en ese caminar llegaron a la ciudad de Harán. Dios se le apareció a Abraham y escuche lo que Dios le dijo. Esto lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Dice así la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dice el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Abraham llegó a la tierra de Moriah, actual Jerusalén, Dios le prometió a Abraham y a toda su descendencia que él le daría esa tierra. Cuando Abraham llegó a Canaán, estando allí en Canaán, exactamente en Israel, cierto tiempo después de que naciera su hijo Isaac, Dios quiso probar la fe de Abraham, diciéndole que llevase a Isaac a la cima del monte Moriah y que lo ofreciera en sacrificio. Allí, cuando Abraham estaba a punto de sacrificarlo, oh Señor Jesús, vino un ángel, el ángel del Señor, e intervino y evitó que el sacrificio tuviese lugar. Entonces, Dios le dijo de nuevo a Abraham en los versículos 17 y 18 del capítulo 22 de Génesis: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y el versículo 18 dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces Dios estableció un pacto con Abraham y su descendencia, que también pasaría más tarde a Isaac y a su hijo, es decir, Jacob.
Escuchen bien, que antes de que Abraham muriera, a unos 32 kilómetros al sur de Jerusalén, en la ciudad de Hebrón, compró un sepulcro, la cueva de Macpela, de los hititas. Hasta el día de hoy, hermanos, y esto es 100% fideligno, hasta el día de hoy, allí yacen los cuerpos de Abraham, de Isaac y de Jacob, junto con las de sus esposas, Sara, Rebeca y Lea. Después de Jerusalén, este sitio conocido como la tumba del patriarca es el lugar más disputado entre los judíos y los palestinos. Antes de ser enterrado en la cueva de Macpela, Jacob se trasladó con su familia hasta Egipto para escapar del hambre de la tierra de Canaán. José, el hijo segundo de Jacob, el más joven, se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Como los hermanos de José estaban celosos del amor de Jacob hacia su hermano, lo vendieron como esclavo a los ismaelitas, quienes se lo llevaron a Egipto. Allí, cuando éste tenía 30 años, pasó de ser un esclavo a ser gobernador. Dice la Biblia que más adelante José dio la bienvenida a todos sus hermanos y a su familia en el Egipto, donde más tarde se les protegió. Imagínense, hermanos, que los descendientes de José y de sus 11 hermanos pasarían a ser conocidos como las tribus de Israel. Y al cabo de 400 años, los descendientes de Jacob pasaron de ser 1.000.000 de personas, de las 70 iniciales que se fueron a Egipto. ¡Wow! Entraron entonces 70 personas, todas de la familia de Jacob, para después de 400 años llegaron a ser 1.000.000 de personas en Egipto. Después de que Jacob muriera, dice la Biblia que su cuerpo fue llevado a Hebrón, donde fue enterrado junto con su padre Isaac y su abuelo Abraham. Después de 400 años, sus descendientes ya no eran bienvenidos. Y encontramos el relato bíblico donde el faraón, el rey de Egipto, vio que las tribus de Israel, vio que esta tribu era una amenaza hostil para la supervivencia egipcia. Entonces, Egipto empezó a llevar a cabo un plan sistemático y maquiavélico para matar a todos los niños, para asegurarse de que tenía el faraón el poder sobre Israel. Entonces los descendientes de Jacob clamaron al Dios de Abraham. Hermanos, hermanas, amigos, todos los que hoy estamos aquí reunidos en esta sala, no importa la clase de situación que estemos pasando, el Señor Dios tiene el control absoluto de todos los acontecimientos sobre la tierra. Y por eso puedo asegurar que no estamos solos. Él prometió de estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, tus problemas, tus escasez, tu sanidad están en el Dios Todopoderoso y están ya resueltos. Porque quiero recordarte que no hay nada imposible para Dios. Entonces, hermanos, siguiendo la historia, Dios llamó a Moisés, un hebreo de la tribu de Leví, criado en la casa de Faraón, para llevar a Israel fuera de Egipto hasta la tierra que le prometió Dios a Abraham 600 años antes. ¡Wow!
De la mano de Moisés, Dios envió plagas a Egipto para liberar a Israel. Y finalmente, la 10ª plaga, la que daría muerte a los primogénitos de Egipto, pasó por encima de aquellos que pusieron la sangre del cordero en los postes de sus puertas, anunciando que eran israelitas. Y fue entonces cuando Faraón decidió finalmente soltar a las tribus de Jacob. Este mismo principio es el mismo de hoy. Quiero decirte, hermano y hermana, amigo y amiga, que la sangre de Cristo tiene poder. Y esta sangre es señal para Dios, es señal para nuestra conciencia y aún es señal para el malvado y derrotado Satán. Y esto anuncia que somos hijos e hijas de Dios, somos de su propiedad, somos de Cristo. ¡Aleluya! Vamos a seguir la historia. Pasando entonces por el salvaje desierto de Sinaí, Moisés llevó de vuelta a la tierra prometida a los descendientes de Abraham, donde este es el periodo que se conoce del Éxodo. Y allí Israel, en ese desierto y en ese periodo, se rebeló contra Dios. Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y como se retrasaba en bajar del monte, terriblemente su hermano Aarón decidió hacer un ídolo, un becerro de oro, para llevar de nuevo a Israel a la situación en la que se encontraba en Egipto. El rechazo a la autoridad de Dios hizo que se encendiera su ira hasta querer juzgarlo. En Éxodo capítulo 32, versículo 10, Dios le dijo a Moisés: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Hermano, este acontecimiento del pueblo de Israel es una enseñanza para nosotros, mostrando que Dios no tolera el pecado de la idolatría, no acepta que nada ocupe el lugar que Él tiene. ¿Por qué razón? Porque Dios es Dios celoso. Solo después de que Moisés intercediera, Dios se apiadó de ellos. Gracias al Señor por todos los intercesores. Sin embargo, la rebelión de Israel no acabó en el Sinaí. El Señor confirmó su pacto con Israel y los descendientes de Abraham. Su pacto para con Israel se tradujo en promesas de bendición por su obediencia. Escuche bien, hermano, porque aquí está la clave para comprender todo lo que les quiero hablar acerca del capítulo 9. Ese pacto para con Israel se tradujo en promesas de bendiciones por su obediencia y en maldiciones por su desobediencia. Usted puede ir más tarde a el libro de Deuteronomio, el 5.º libro del Pentateuco, y pueda leer con más calma el capítulo 27 y el capítulo 28, donde se registran estos asuntos. ¿De qué estoy hablando aquí? De las promesas de bendición por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Esto quiere decir que si Israel obedecía, sería bendito sobre todas las naciones de la tierra. Pero si desobedecía, se esparciría entre las naciones. En Deuteronomio capítulo 28, extrayendo el versículo 64 y el versículo 65, estos versículos recalcan lo siguiente: y Jehová
te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tus padres, al leño y a la piedra. Versículo 65. Y ni aun entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. El pueblo de Israel aceptó a una voz el pacto con Dios en la frontera de Canaán, pero Moisés no era quien los iba a conducir hasta la tierra. Después de que Moisés muriera, Dios entonces levantó a Josué, y Josué llevó a Israel hasta la tierra prometida, tal como se escribió en el libro de Josué, aproximadamente en el año 1400 a.C. Los profetas y los jueces condujeron a la tribu de Israel durante los 400 años siguientes. Sin embargo, Israel quería tener un rey, como las demás naciones. Dios escuchó sus peticiones y por medio del profeta Samuel en el año 1050 a.C., Israel se estableció como una nación bajo el rey Saúl. Pero ellos no se dieron cuenta que estaban menospreciando el reinado absoluto de Dios. Por eso, hermano y hermana, hoy tenemos que reconocer que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que gobierna, el que ejerce poder y el que toma dominio sobre todas las cosas. Pero la desobediencia de Saúl hizo que fuera reemplazado por uno de sus comandantes. ¿A quién me estoy refiriendo? A David. Y en el año 1025 a.C., David, de la tribu de Judá, quiso construir un templo para el Dios de Abraham. Aunque él tenía un corazón para Dios, Dios rechazó la propuesta de David. Pero Dios aún así le envió al profeta Natán y estableció el pacto davídico. Esto es que a través de David, Dios establecería un reino, un trono y un rey eterno, ya que a través de su genealogía, el Mesías, gloria a Dios prometido, llegaría al mundo. El Mesías entonces sería un hijo de David. En 2 de Samuel capítulo 7 versículos 12 y 13 dice lo siguiente. Pueden buscar en su Biblia y anótenlo para que puedan leer. El versículo 12 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y el versículo 13 llega a decir: edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿A quién se estaba refiriendo en esta profecía? Pues se refería al Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, pero sigamos con el resumen cronológico del pueblo de Israel. Luego tenemos a Salomón, hijo de David. Aunque David tenía un corazón conforme a Dios, como bien dice las Escrituras, no se le permitió construir casa para Dios. Por tanto, Dios toma a Salomón, quien construyó el templo de Dios en el mismo lugar donde se le había prometido la tierra a su antepasado. ¿A quién nos estamos refiriendo? A Abraham.
en la cima del monte Moria, donde la fe de Abraham había sido probada. En ese lugar Salomón construyó el templo de Dios. Solo allí Dios permitiría construir un templo. Pero después de su construcción, Dios aceptó el templo de Salomón, pero advirtió que si Israel desobedecía, el templo se convertiría en ruina y las personas se esparcirían. Hermanos, estas palabras divinas están registradas en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 19 al 21. Voy a leerle. El versículo 19 dice la Biblia: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pase, de modo que dirán: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a su casa? Dice la Biblia que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. El reino del norte, el cual lleva el nombre de Israel, que estaba formada por 10 tribus. Y el reino del sur, llamada Judá, compuesta por las tribus de Judá y Benjamín. Pero los pecados de Israel y los pecados de Judá eran los mismos. ¿En qué consistían esos pecados? Pues las personas rechazaban al Dios de Abraham y se volvieron a la idolatría. Además, empezaron a rendir culto a los dioses de las naciones vecinas. Y relata las escrituras que adoraban a Baal y a Astaró de los canaanitas, a Moló de los amonitas, a Quemos de los moabitas y a Tamuz de los fenicios. Pero Dios levantaba profetas. Él levantó entonces a Isaías, Jeremías, Oseas y Ezequiel. Y ellos, hermanos, como trompetas de Dios, advirtieron tanto a Judá como a Israel de los juicios venideros. Pero estos profetas fueron rechazados, se mofaron de ellos, se burlaron y finalmente el pueblo mató a estos profetas. Y aún llegan a decir algunos que hasta el mismo Isaías fue aserrado. Oh Señor Jesús. Entonces, hermano, el reino del norte, Israel, fue juzgado primero en el 722 a.C., cuando el reino asirio lo derrotó y lo llevó a la cautividad. Y dice entonces también que el reino del sur, y esto aquí, ¿quién es este reino? Judá, obtuvo una victoria sobre Asiria durante el reinado de Ezequías. Pero en el 690 a.C., los ejércitos de Senaquerib, rey de Asiria, rodearon a Jerusalén, pero se resistieron después de que 185,000 hombres murieran fuera de las murallas de Jerusalén. Los escritores asirios afirman que las fuerzas asirias se retiraron de Jerusalén. Sin embargo, 90 años después, Judá se encontraba en la misma situación apóstata que Israel. Dios llevó entonces al profeta Ezequiel al templo de Salomón y le mostró la idolatría de los sacerdotes y líderes de Judá para que vieran cuáles eran sus motivos para juzgarlo.
Ezequiel vio ídolos en las puertas del altar y en las paredes y a los líderes de Israel. Imagínense rindiéndole culto a estos ídolos. También había mujeres llorando al dios Tammuz y muchos llegaron a adorar al sol. El Señor entonces le preguntó a Ezequiel, y esto lo vemos en el versículo 17, y él dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, entonces se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Ezequiel capítulo 8, versículo 17. Hermano, vuelvo e insisto que Dios aborrece todo lo que quiera reemplazarle. Por eso tenemos que examinar nuestra vida, que no haya ningún ídolo en nuestros corazones que reemplace al Dios vivo. Y el castigo fue la destrucción del templo, porque Él lo había dicho. Y no solamente la destrucción del templo, sino que también la cautividad en Babilonia, cumpliéndose de esa manera las maldiciones del pacto prometidas en el Sinaí y a Salomón, tanto en Deuteronomio capítulo 28, versículo 64, y segunda de Crónicas capítulo 7, de los versículos 19 al 21, donde allí se habla claramente que ellos serían esparcidos por toda la tierra. Judá fue juzgado y las promesas se cumplieron. Los ejércitos de Babilonia entonces conquistaron a Jerusalén en el 605 a.C. Y ésta se tuvo que someter a Babilonia, lugar en que se llevaron más tarde a los cautivos, entre los cuales se encontraba un joven noble llamado Daniel. 8 años después, Judá se rebeló contra Babilonia en el 597 a.C., pero Babilonia conquistó de nuevo la ciudad, tomando a más rehenes e instalando a un nuevo rey. Finalmente, después de una tercera revuelta en el 586 a.C., Babilonia destruyó la ciudad de Jerusalén, las paredes y el templo de Salomón. La mayoría de las personas murieron asesinadas y algunos cautivos y aún las personas más pobres se tuvieron que quedar para cuidar de la tierra. En el libro de Jeremías llamada Lamentaciones, documenta el dolor de este evento. Jerusalén entonces se convirtió en una ciudad indefensa, sin templo y sin muralla. ¡Oh, qué principio tan interesante! Mientras que Jerusalén, lugar donde Dios tenía su nombre, se encuentre el templo y haya una muralla, no habrá nada negativo que dañe. Hoy podemos decir, queridos hermanos, que hoy Dios tiene su Jerusalén, la iglesia. Y hoy en la iglesia es la morada de Dios. Somos el templo de Dios. Y Dios ha puesto muralla a nuestro alrededor para que ninguna cosa negativa venga a dañarlo a usted. Pero en el 586 a.C., Daniel había estado cautivo en Babilonia durante 19 años. Durante toda su cautividad, hermano, se convirtió en primer ministro bajo el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero dice la Biblia que después de la muerte de Nabucodonosor, los gobernantes que le siguieron se olvidaron de él hasta que Babilonia fue derrotada. Bueno, hermano, ahora sí vamos a llegar ahora al capítulo 9 de Daniel. Es decir, que hemos hecho una introducción acerca de la cronología histórica, muy brevemente, de todos los acontecimientos y procedimientos del pueblo de Israel, que para nosotros ahora
es un ejemplo y modelo para no cometer los mismos errores. En el capítulo 9 de Daniel, leemos los versículos 1 y 2 de la siguiente manera. Puede abrir su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 9. Y les leo a los oyentes, versículos 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Sabía usted que el año de esa visión fue el primer año del gobernador Darío el Medo? Y alrededor del 538 a.C., Daniel entendió por los libros que los años de las desolaciones de Jerusalén estaba por cumplirse. Ese entendimiento lo obtuvo en libros, y le quiero resaltar eso. Ese entendimiento lo obtuvo en libros, y esos libros son Jeremías e Isaías. Gracias al Señor que hoy la iglesia, el Señor ha dotado de muchos libros, pero principalmente elevamos y exaltamos el libro de libros, el bestseller de la humanidad, el único que ha sido inspirado por Dios, la Biblia. Y por eso el Señor nos ha dejado los libros para que podamos comprender muchas cosas que están en la Biblia. Lo más seguro es que Daniel, leyendo el libro de Jeremías, se topó con el capítulo 25 y el versículo 11 y 12 lo llegó a leer. Y dice en estos versículos, hermano, que cuando él comenzó a leerlo, se dio cuenta que toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. ¡Qué increíble! ¿Cómo le habrá impresionado a Abraham esa porción bíblica? Yo pregunto, ¿cuántos de los oyentes y de los hermanos y hermanas, los que han sido regenerados, cuánto nos impresiona la palabra cuando nosotros nos volvemos a ella? La palabra de Dios ha subsistido de eternidad y subsistirá hasta la eternidad futura, para siempre, porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cuando él seguía leyendo el libro de Jeremías, también se toparía con el capítulo 29 y leyó el versículo 10. ¿Y qué encontró allí? Encontró lo siguiente: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. A lo sorprendente es que Daniel tuvo ese entendimiento 2 años antes de que Ciro decretara el retorno de los cautivos para Jerusalén. ¿Con qué propósito? Con el propósito de edificar el templo. A Daniel le gustaba escudriñar las escrituras. Él buscaría con mucho afán los rollos del profeta Isaías y también leería los capítulos 41, 42, 43,
44 y 45. Y Daniel entendió entonces que Ciro, rey de Persia, era el siervo de Jehová que sería usado por él para librar a los cautivos y reedificar el templo. Si nosotros buscamos, y anótelo, hermano y hermana, oyente, si nosotros leemos Isaías 41, versículo 2, dice la Biblia, escuche bien, anótelo, escríbalo en su corazón también. Dice así: quien despertó del oriente al justo lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Y en el mismo capítulo 41, versículo 25 dice: del norte levantaré a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará príncipe como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¡Wow! ¡Qué preciosas son las palabras de Dios! Así como Dios la había escrito, si vinieron a cumplir exactamente, porque Dios despertó ciertamente a un justo del oriente llamado Ciro para proclamar liberación. Pero dice en el capítulo 42, versículo 1, parte A: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Por un lado se está refiriendo al Señor Jesús, pero también se está refiriendo, y sobre todo la primera parte, que este siervo era el rey Ciro. En el capítulo 44, en el versículo 26, 27 y 28, podemos leer: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a la ciudad de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. En el capítulo 45, versículos del 1 al 7, sigo leyendo para afirmar más lo que dice la Biblia. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para juntar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y le daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Oh Jesús, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta que donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Los versículos 13 y 14 llegan también a decir: yo lo despertaré en justicia, enderezaré todos sus caminos, él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos
hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia, te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Hermanos queridos y hermanas queridas, oyentes en esta sala, todos los eruditos de la Biblia coinciden que Ciro debe haber llegado a conocer esas escrituras por medio de Dios. Y lo que debe haberlo impresionado mucho, pues él es llamado por Jehová por nombre, algo registrado 170 años antes. Jesucristo. Esto debe haberlo llevado a decretar la liberación de los judíos y su regreso a Jerusalén a fin de reedificar el templo. Para constatar lo que dice, vamos a mirar en el libro de Esdras, capítulo 1, y vamos a leer consecutivamente estos versículos. Y dice el versículo 1 del capítulo 1 de Esdras: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, leo el 2: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. ¡Wow, hermano! Esto es tremendo cuando él reconoce que la historia está escrita por el Señor y Dios escogió con un propósito a Ciro para lograr su propósito. Hoy el Señor, hermano y hermana, te dice que Cristo el Señor te escogió y te llamó por nombre. Y dice el versículo 3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, lo cual está en Jerusalén. Versículo 4: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y en los siguientes versículos del 5 al 11 dice: entonces se levantarán los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Oh Señor, despierta nuestro espíritu, despierta los espíritus de cada oyente. Y todos los que estaban en su alrededor le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganados y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. En el versículo 7 dice: y el rey Ciro, Señor Jesús, sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Versículo 9. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos. Versículo 10. 30 tazas de oro, otros 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Versículo 11. Y todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Hermanos y hermanas, al obtener ese entendimiento, Daniel, antes de cualquier cosa, oró a Dios. Y podemos leer, y esto se encuentra registrado en el capítulo 9, de los versículos 3 al 19. Pero ¿qué pidió Daniel al Señor?
Daniel no oró para su propio provecho, ni tampoco para su propio beneficio, sino más bien oró a Dios en relación a su condición. Cuando nuestra condición es anormal, entonces Dios no atiende nuestros pedidos. ¿Cómo está tu condición? ¿Cómo está mi condición para elevar oraciones al Señor? Para que Dios lo atienda debemos ser justos. Dios atiende la oración del justo. ¿Recuerdan lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 16? Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, hermanos y hermanas, amigos, oyentes, Daniel era un justo. Él vio que los 70 años se estaban cumpliendo. Era tiempo de que los israelitas volviesen para reedificar el templo, pero aún estaban en cautiverio. Si leemos el versículo 3, dice la Biblia: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel no fue pasivo ante un acontecimiento que iba a cambiar sus vidas. Por tanto, Daniel ayunó con cilicio y ceniza. Aquí el ayuno indica un encargo muy pesado y el cilicio y ceniza denota un arrepentimiento cabal. Muchas veces nos arrepentimos, pero de una manera liviana, y llegamos a decir: oh Señor, me equivoqué en eso, perdóname. Ah, sí, tú crees que yo me equivoqué en eso, lávame con tu sangre preciosa. Hermanos y hermanas, si oramos así es porque ni siquiera vimos nuestro pecado. Tal arrepentimiento no tiene ningún valor y tenemos que arrepentirnos cabalmente con cilicio y ayuno. En el versículo 4, la primera parte dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Al orar, Daniel confesó los pecados. Y debemos aprender este principio, que al orar debemos vaciarnos primero de todas las cosas negativas y llenarnos del Espíritu Santo. Entonces Dios atenderá las palabras que hablamos. Y sigue diciendo este versículo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. El versículo 5 al 6 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Y a qué pecado se está refiriendo Daniel? Los pecados aquí son los pecados de no escuchar la palabra de Dios. En versículos 7, 8 continúa la oración de Daniel diciendo: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra donde los ha echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Qué precioso que podemos ver otro principio que debemos practicar, y es que Daniel oró por el pueblo y por los líderes. Cuando oramos no debemos orar solamente por nosotros, sino también por los hermanos, por aquellos que lideran la iglesia. Sigamos leyendo entonces Daniel capítulo 9, versículos 10 y 11. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Qué quiso decir Daniel con esta confesión?
Para comprender esto es necesario recordar las palabras de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 27. Moisés ordenó al pueblo que cuando hubiese pasado el Jordán, 6 tribus deberían estar sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo y 6 tribus sobre el monte Ebal para maldecir. Si obedeciesen a las leyes de Dios y a sus mandamientos, las maldiciones proferidas vendrían sobre ellos. Y voy a terminar, hermanos, con los versículos 12 y 13. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tal grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Israel. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y nos hemos implorado el favor y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios permitió que el ejército de Babilonia viniese para castigarlo. Y siguió orando Daniel. Y usted puede seguir leyendo lo que dice el 16 al 19. Y hermanos y hermanas, es increíble que el encargo pesado tenía Daniel en su corazón. Y antes de pedir que Dios hiciese cualquier cosa, confesó primeramente los pecados del pueblo. Nunca olvidemos este principio. Para que nuestras oraciones sean atendidas y tengan eficacia, necesitamos primeramente confesar nuestros pecados. Y en el versículo 20, si usted sigue leyendo, podemos ver algo precioso que nos sirve de ejemplo y orientación. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Daniel no oró por sus propias necesidades, oró antes por el monte santo de Dios. Confesó primeramente su pecado y después los pecados de su pueblo Israel. Esto es un buen modelo de oración. Este tipo de modelo para orar es muy práctico, y así lo practicaba aún Isaías cuando él oró en cierta oportunidad, que dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y entonces vino un serafín, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas. Dice la Biblia que tocó la boca de Isaías y dice aquí que esto tocó mis labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Hermano, nosotros, y me incluyo yo también, que deseamos servir al Señor, ya nos hemos purificado, ya nos hemos vaciado. Ya pedimos al Señor que nos purifique los labios con carbón encendido para que nuestras bocas sean santificadas. Nosotros que queremos participar del servicio en la iglesia, primero necesitamos resolver el problema de nuestra persona. Debemos ser justos, debemos tener bocas santas, bocas puras. Gloria sea al Señor, que la oración de Daniel fue atendida por el Señor. Y usted puede seguir leyendo en el versículo 21 y 22. Daniel se vació totalmente en su interior y le vinieron la sabiduría y el entendimiento para entender las visiones que Dios le había mostrado. Gloria sea el Señor. Gracias al Señor por su palabra. Y hermanos y hermanas, yo creo que con esta porción el Señor nos está preparando el camino para lo que viene en sí en la interpretación de esta visión. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Quizás muchas cosas hoy fueron dichas, pero tome, valore lo que el Señor le entregó hoy en su corazón y vamos a practicar, porque el Señor viene pronto. Jesús les bendiga, hermanos y hermanas, y gracias. Gloria a Dios por la palabra. Amén.